Me llamo Elena. Tengo 43 años y sinceramente a veces me pregunto dónde se fue la muchacha que fui. La vida a veces es como ese calor denso de Sevilla en agosto, te envuelve despacio, pero te sofoca sin que te des cuenta. Y solo mucho después comprendes que una sola palabra, una mirada fugaz, tiene el poder de reescribir tu destino. Durante años mi universo fue un pequeño cuadrilátero: casa, hijos, Javier, mi exmarido. Vivíamos en un barrio tranquilo cerca del centro, una existencia que se sentía tan predecible como la salida del sol sobre la Giralda. Pero un día, la rutina se rompió. Me di cuenta de que nada es inmutable y que la soledad es más cruel cuando el silencio se adueña de la casa. El divorcio de Javier no fue escandaloso, ni hubo gritos en la calle Betis. Fue la culminación de un silencio interno, un acuerdo mutuo nacido de la muda incomunicación. Desde entonces ni lo he buscado ni he tenido fuerzas para hacerlo. Mi familia está lejos, en la Costa del Sol. Se interesan, claro, pero cada uno tiene su propia arena en el zapato. Tuve que salir adelante por mí misma. Trabajaba en una panadería tradicional, la panadería El Trigo Dorado, amasando la masa de las tortas de aceite, y a veces limpiaba casas. El esfuerzo físico era agotador, pero mi mente estaba en paz. Lo peor llegaba al anochecer. Al volver a mi pequeño piso en el barrio de Triana, la quietud era tan opresiva que el tintineo de la cuchara al remover mi té resonaba en las paredes. Me di cuenta de que ese era el verdadero sonido de la soledad. Un día mi amiga Isabel, una mujer enérgica de Almería, me dijo: Elena, tienes 43 años. Es hora de que tengas una vida. Me reí al principio, pero luego lo pensé. Tenía razón. No importa la edad, una desea compartir la mesa, respirar bajo el mismo techo, sentir la calidez de otra alma. Un hogar no son solo ladrillos, necesita calor y voz. Así conocí a Ricardo. Ricardo tenía 55 años. Lo conocí en una reunión de amigos. Lo primero que me llamó la atención fueron las profundas líneas de expresión en su rostro. No eran solo arrugas de edad, sino cicatrices silenciosas, la historia de un hombre que había reprimido demasiado. En nuestro primer encuentro yo llevaba puesta una falda midi de tejido de punto en tono terracota, ceñida a la cintura, que dibujaba una silueta conservadora pero que por la naturaleza de la tela, insinuaba sutilmente las curvas de mis caderas. La combiné con una blusa blanca de cuello alto y mangas 3/4. A mis pies unos zapatos de tacón bajo estilo merceditas de terciopelo negro. Me sentía recatada, cada movimiento era una negación sensual de ese recato. Ricardo me miró con una intensidad inusual y preguntó: ¿Estás cansada, Elena? Lo preguntó con un tono tan profundo, que sentí que no solo veía mi fatiga física, sino el agotamiento acumulado en mi alma. Por un instante mis ojos se llenaron de lágrimas. Me recompuse. Un poco, dije, pero ya me acostumbré. Nuestras citas se hicieron frecuentes. Al principio las conversaciones eran triviales: trabajo, el tiempo, la vida cotidiana. Pero poco a poco una calidez diferente se coló entre sus frases. Sentía que en el borde de sus palabras había algo que quería envolverme. A veces, tomando un café, sentía su mirada fija en mí. No era incómoda, era una curiosidad cálida que me hacía sentir viva. Pero mantuve la guardia alta. Los años me habían enseñado que uno se equivoca justo cuando se dice: esta vez será diferente. Y entonces llegó el día de nuestra boda. No fue una gran ceremonia, celebramos un matrimonio civil rápido, y luego iríamos a una iglesia pequeña, la de Santa Ana, para una bendición. Sentía una extraña excitación. Quería que fuera un día sencillo. Para la ocasión elegí un vestido de seda hasta la rodilla, de corte recto, en color nude simple, pero su caída en mi cuerpo era casi líquida, y el tejido se adhería ligeramente a mi piel, un fetiche de la suavidad y la textura que me hacía sentir delicada. Llevaba unos zapatos de piel de serpiente falsa, por supuesto de tacón medio, que me daban seguridad.
Al llegar a mi casa, le dije, que prepararé una cena sencilla, Ricardo. Y un té. Me miró y sus ojos brillaron con algo que no supe descifrar. ¿Comida? ¿Té? Soltó una risa nerviosa. ¿Dónde se ha visto que los recién casados se ocupen de cocinar y beber té? No entendí del todo, pero el peso de esa frase resonó en mi interior. Su voz era tierna, pero tenía un doble filo, familiar y extraño a la vez. De acuerdo, dije y me senté junto a él. En esa cercanía sentí que mi corazón, silenciado por años, comenzaba a aletear como un pájaro asustado. Pude percibir la tormenta en los ojos de Ricardo. No había ni rastro de calma. Era un huracán de años reprimidos, acumulados, contenidos. Fui arrastrada al vórtice antes de darme cuenta. El viento era tan feroz que mis emociones se hicieron añicos. Fue difícil de describir. Una puerta se abrió y de ella salió una inundación. No pude sostenerme. Mi cuerpo y mi alma se convulsionaron al unísono. El rostro que Ricardo había mantenido oculto era como un volcán dormido. Cuanto más callaba, más crecía hasta que se hizo insoportable. Quedé atrapada en la intensidad, aturdida y aterrorizada. A veces subestimamos la fuerza de las tormentas que vienen del corazón. Ese día, descubrí cómo no solo pueden desbordarse los sentimientos, sino también los límites. Lo que sucedió no fue un acercamiento, fue la colisión de nuestras soledades acumuladas. Pero no fue suave como esperaba. Fue lo opuesto. Se estrelló contra los muros de mi alma. Y mi cuerpo no pudo soportar el impacto. A la mañana siguiente me miré al espejo y vi a una Elena diferente. Mis ojos reflejaban el shock y el rastro de un dolor punzante. Sentía que algo dentro de mí se había roto. Al principio ignoré el dolor en mi espalda, pero con el paso de las horas, respirar se hizo difícil. Finalmente no pude levantarme. En el hospital el médico me examinó. No debiste forzarte tanto. ¿Qué hiciste? Solo pude negar con la cabeza. No sabía qué ni cómo explicar lo ocurrido. Cuando Ricardo entró en la habitación, su rostro mostraba preocupación, pero también una sonrisa cínica. Yo solo guardé silencio. El silencio se posó entre nosotros como un telón. Tal vez él tampoco entendía completamente lo que había hecho. Quizás no pudo medir la fuerza de sus propias emociones. Pero ese día lo entendí, la edad no siempre trae calma. Al salir del hospital, mi mente estaba en un caos. Sentía la necesidad de contarlo, pero ¿a quién? ¿Y cómo se cuenta algo así? La vergüenza y la ira se mezclaron. Cualquier palabra que usara para describir lo vivido parecería insuficiente o excesiva. Tomé el teléfono. Llamé a Isabel, la amiga que nos presentó. Al oír mi voz, preguntó de inmediato: ¿Qué pasa, Elena? ¿Estás bien? Un nudo se formó en mi garganta. Estuve un momento sin poder hablar. Luego solo pude decir: no estoy bien. Isabel guardó silencio. Continué: este hombre no tiene límites. No entendí con qué me estaba enfrentando. Es como si todo lo que reprimió durante años lo hubiera descargado sobre mí de golpe. Estoy saliendo del hospital, imagínate. Isabel permaneció en silencio por un momento. Luego dijo: Elena, vete a tu casa ahora mismo. Quédate sola, aclara tus ideas. Tal vez él intente entender, pero ahora tú tienes que recuperarte. Sus palabras me aliviaron. Era exactamente lo que yo pensaba. No podía quedarme en esa casa. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. El eco de su respiración era demasiado para soportar. Empaqué mis cosas y regresé a mi piso de Triana. Solo un día. Estuve casada por un solo día. Era un matrimonio civil, pero para mí era real. Pensé que era un nuevo comienzo.
Resultó ser un paso dado a sabiendas de un final. Lo que viví dejó una cicatriz que el tiempo no borrará. Comprendí que ese único día fue una lección de vida, ya no confío fácilmente. Ni en las palabras bonitas ni en las risas. Porque aprendí que hay tormentas ocultas bajo algunas sonrisas. Soy una mujer que quedó atrapada en medio de ese huracán. Regresé a mi piso de Triana, pero lo sentí menos como un hogar y más como una cámara de descompresión. El silencio ya no era el sonido de mi soledad, era el rugido sordo de la humillación y el dolor. El dolor de espalda era el testigo físico e ineludible de la violencia emocional que había experimentado. Pasaron 2 días de silencio absoluto por parte de Ricardo. Un silencio que paradójicamente me aterrorizaba menos que su presencia. Sentí la necesidad de actuar. Anhelaba la paz, pero la paz no vendría si mi cuerpo seguía gritando. Mi amiga Isabel, siempre práctica, me contactó de nuevo insistiendo en que buscara ayuda profesional para mi espalda. Esa contractura es el reflejo de la contractura de tu alma, Elena. Tienes que curarte por dentro y por fuera. Finalmente busqué una clínica de fisioterapia en el moderno barrio de Nervión. El fisioterapeuta era un hombre joven. Se llamaba Marco. Tendría unos 30 y tantos, alto, con cabello oscuro y rizado, y unas manos que al estrecharlas, noté que eran fuertes pero increíblemente cuidadosas. Cuando entré a la clínica, me sentí desnuda emocionalmente. Para disimular mi incomodidad y el dolor al caminar, elegí un atuendo que equilibraba la comodidad con una elegancia sencilla y femenina. Llevaba unos pantalones palazzo de lino en tono beige que caían con fluidez, ocultando la rigidez de mi cuerpo. La parte superior era una blusa de seda de cuello barco, que dejaba sugerentemente al descubierto la línea de mis clavículas. Para los pies opté por unas sandalias de esparto con cuña baja, un calzado muy español, cómodo pero con estilo. Marco me indicó que me pusiera la ropa de deporte que había traído. Cuando me vio moverme con dificultad, su rostro, aunque profesional, mostró una sincera compasión. Por favor, cuénteme qué pasó, me pidió mientras me acostaba boca abajo en la camilla. Su voz era grave y tranquila, y el primer contacto de sus dedos sobre mi piel desnuda de la espalda fue suave y firme al mismo tiempo. Dudé. ¿Cómo le explicaba que mi dolor no venía de un mal movimiento, sino de un choque de soledades? Una situación muy intensa, Marco, logré decir. Una carga emocional y física excesiva. El dolor se concentra en la zona lumbar y me irradia. Marco no insistió en los detalles. Se concentró en su trabajo. Comenzó el masaje con un aceite esencial de azahar, flor típica sevillana, cuyo aroma dulce y cítrico inundó la sala. Y fue en ese momento cuando sentí algo muy diferente. El tacto de Marco era terapéutico y respetuoso. No había prisa, ni ira, ni rutina. Sus manos se movían con una intención clara, desbloquear y sanar. Era una forma de intimidad consciente que me enseñaba de nuevo el fetiche de la seguridad a través del tacto. A medida que sus dedos profundizaban en mis músculos, sentía como el miedo contenido se disipaba. Mi pulso se aceleraba, pero no por temor, sino por la extraña confianza que depositaba en aquellas manos expertas. Al trabajar en mis caderas, Marco tuvo que acercarse mucho. Sentí el calor de su cuerpo y su aliento suave. Yo estaba cubierta solo por la sábana y la autoridad no opresiva de su contacto. Elena, dijo en voz baja mientras aplicaba presión en un punto. Tiene una tensión tremenda acumulada en esta zona. Como si hubiera estado sosteniendo una carga pesada que no le correspondía. Tenemos que liberarla. Siento que tiene razón, susurré casi sin aliento. Las sesiones se volvieron mi ancla. Su clínica, pulcra y perfumada con aceites andaluces, era mi único refugio seguro. Empecé a vestirme con más seguridad para ir a las citas, no por vanidad, sino por la necesidad de reclamar mi propio cuerpo. Un día fui con una falda lápiz de seda cruda de color crema y una chaqueta corta de encaje chantilly negro.
La falda se ceñía a mis caderas y resaltaba mis piernas, y el encaje, aunque cubría, jugaba con la sugerencia de lo que estaba debajo, un sutil juego de seducción. Mis zapatos de salón eran de un cuero brillante y tacón fino. Mientras tanto, Ricardo finalmente se comunicó. Una semana después de mi huida. Elena, ¿dónde estás? Vuelve. No creí que reaccionarías así. Tenemos que hablar. Su tono era desesperado y demandante. Una oleada de rabia me dio la fuerza que necesitaba. Lo llamé después de mi sesión con Marco con la espalda menos dolorida y el espíritu más firme. Ricardo, no voy a volver, dije. Estaba de pie junto a la ventana. ¿Qué significa que no vas a volver? Estamos casados. ¿Qué dirá la gente? ¿Por lo que yo he pasado? Comenzó a justificarse, invirtiendo la culpa. No me importa lo que diga la gente, lo corté con voz sorprendentemente fuerte. Me importa que me hayas lastimado. Me vendiste una visión de calma y me diste un huracán que mi cuerpo no pudo soportar. Yo estaba lista para la ternura y un té. Tú estabas listo para el descontrol. Hubo un silencio del otro lado. Presentaré el divorcio, agregué. Y te aconsejo que lo aceptes. Un acuerdo silencioso como el que tuve con Javier. De lo contrario, tendré que contar todo lo que pasó. Sabía que era un chantaje, pero sentía que era mi única arma para protegerme. La amenaza de contar todo lo aterrorizó. Para él, la apariencia y la fachada eran todo. Elena, por favor, no me hagas esto. Su voz se quebró. Sé que me excedí. Es que estaba tan reprimido. No pude controlarme. Te descontrolaste a costa de mi salud, repliqué con firmeza. Eso no es amor, Ricardo. Es una violación de la confianza. Ya no confío en ti. Tienes 2 días para contactar a tu abogado. Si no, cerraré la puerta. Colgué. Mis manos temblaban de rabia, pero por primera vez desde aquel fatídico día, me sentí dueña de mi libertad. Al día siguiente Ricardo, visiblemente humillado, o aterrorizado, me llamó. Aceptó la separación, con la condición de que no revelara los detalles. Marco, sin saberlo, se había convertido en mi salvador. En mi siguiente visita, ya con el divorcio en marcha, sentí la necesidad de desahogarme. Marco, el dolor de espalda, comencé, mientras él masajeaba mi cuello. Fue mi esposo de un solo día. Estoy tramitando el divorcio. Marco retiró las manos. Me miró. No había juicio, solo una comprensión profunda y suave. Debió ser horrible, Elena. Debiste sentirte muy sola con todo eso. En ese momento su mirada fue como el sol sobre el Guadalquivir, pura aceptación. Ahora ya no lo estoy, dije, esbozando una pequeña sonrisa. Me di cuenta de que Marco, a pesar de su profesionalidad, me miraba de una manera diferente. Noté sus dedos largos y fuertes, ligeramente apretados sobre la camilla. Elena, dijo en voz baja, terminando la sesión. La próxima vez, en lugar de descargar esa tensión en la camilla, ¿por qué no lo hacemos tomando un café? Ya no sería terapia. Sentí un calor subir a mis mejillas. Ya no era solo el calor del aceite de masaje. Era la esperanza. Una mujer de 43 años, con 2 divorcios a cuestas y un huracán recién vivido, ¿tenía derecho a un nuevo, tranquilo puerto? La idea de una cita con Marco se sentía irreal. Hacía apenas unas semanas mi vida estaba marcada por el miedo y el dolor de una traición silenciosa. Ahora, me preparaba para encontrarme con un hombre cuyas manos, literalmente, me habían devuelto el alma al cuerpo. Elegí como escenario un lugar emblemático, la Plaza de España en Sevilla, para luego tomar algo en un café tradicional cercano, en el Parque de María Luisa. Necesitaba la belleza y la grandeza de un entorno seguro que contrastara con la sordidez de mi experiencia reciente. Para la ocasión,
opté por una elegancia que gritaba a libertad recuperada. Llevaba un vestido de lana fría de corte tubo que llegaba justo debajo de la rodilla, en un tono vibrante, rojo carmesí, un color muy andaluz. El vestido tenía un escote barco discreto, pero su tejido se amoldaba a cada curva, haciendo que me sintiera poderosa y deseable. Lo combiné con unos botines de ante color camel con un tacón ancho, que me permitían caminar con absoluta confianza. Mi único accesorio llamativo era un broche de filigrana de plata en la solapa de mi chaqueta, un guiño a la orfebrería tradicional sevillana. Cuando Marco me encontró en la Plaza de España, bajo el sol de otoño, sus ojos se iluminaron. «Elena», dijo con una sonrisa que me hizo sentir el mismo calor del aceite de azahar. «Pareces la dueña de la ciudad. Estás radiante». «Me siento ligera», respondí. «Y eso es en gran parte gracias a las manos del mejor guía». Caminamos por la plaza, maravillados por la cerámica y los azulejos. Nuestra conversación fluyó con facilidad. Hablamos de la vida, de los límites. Marco me habló de su filosofía, como el respeto por la estructura corporal es clave, y como el cuerpo a menudo guarda los secretos que la mente intenta ocultar. Me explicó que el contacto con intención es la forma más profunda de comunicación, un fetiche de la conexión pura. Era la antítesis de la posesión de Ricardo. En un momento dado, mientras tomábamos café, Marco posó su mano sobre la mía. Fue un toque lento, consciente. Sabes, Elena, cuando te tocaba en la camilla, sentía toda tu historia. Eras como un puño cerrado, lleno de miedo. Ahora estás suelta. Ese toque consciente me envió un escalofrío. Era tranquilo pero cargado de significado. Era el toque que comunica, no el que demanda. Nuestras citas se hicieron habituales. Paseos por el barrio de Santa Cruz, cenas con tapas y vino tinto. Marco era paciente y su presencia era un bálsamo. No me presionó nunca. Yo sentía que nuestra conexión crecía de forma orgánica, respetando mis tiempos de curación. Una noche, después de cenar en un restaurante familiar, Marco me acompañó hasta el portal de mi casa en Triana. La brisa del río olía a azahar. Sabía que había llegado el momento. Bajo la luz tenue del farol, me miró. Él alto y fuerte y yo sintiéndome pequeña a su lado, pero protegida. Elena, empezó con voz ronca. Puse mi dedo en sus labios para silenciarlo, luego con un gesto que reflejaba la ternura de sus terapias, puse mi mano en su mejilla. Era una aceptación activa, mi forma de decirle que estaba lista para confiar en el tacto nuevamente. Se acercó lentamente con una conciencia total de mi espacio. Sus labios eran suaves y delicados. Fue un beso que prometía seguridad y respeto, lo opuesto al asalto emocional de Ricardo. Sentí como mi cuerpo se relajaba por completo. Pocos días después mi divorcio se firmó oficialmente. Rápido, silencioso, sin escándalo. Ricardo cumplió con el trato. Me sentí aliviada, que también cargaba con la sombra de la ira que había tenido que usar para liberarme. Y entonces sucedió. Mientras revisaba noticias antiguas en un periódico digital sevillano, me topé con un artículo de hace 3 años. Se trataba de un grave accidente de coche en una carretera cerca de Cádiz. Titular: trágico accidente en la A4, conductor pierde el control y pasajera resulta gravemente herida. En la foto aparecía Ricardo con la cara magullada. Pero lo peor fue la noticia que lo acompañaba: la pasajera herida, su esposa, había sufrido lesiones irreversibles que la dejaron postrada y con necesidad de cuidados constantes. Me quedé helada. Ricardo nunca me mencionó un accidente. Nunca me dijo que estaba casado, o que su esposa necesitaba atención. Me había dicho que estaba solo y que buscaba una nueva oportunidad. De repente todo encajó en una imagen aterradora: su furia reprimida, su pánico por poseer a alguien, su abrupta retirada y su miedo al escándalo. Él no estaba solo. Estaba atrapado en un matrimonio marcado por la tragedia y una profunda culpa,
que se había transformado en agresión y una desesperada necesidad de dominación que no podía ejercer sobre su esposa discapacitada. Las palabras de Ricardo resonaron en mi mente, no pude controlarme, y estaba tan reprimido. Sentí un escalofrío. Yo había sido su válvula de escape. Yo había sido la víctima de sus años de frustración y culpa reprimida. No era amor. Era violencia disfrazada de soledad. Recordé las palabras de Marco sobre cómo las emociones endurecen el cuerpo. El cuerpo de Ricardo estaba endurecido por la culpa, y yo había pagado el precio. Necesitaba saber si Marco sabía algo más. La noche en que descubrí la verdad sobre Ricardo fue una noche de insomnio. Sentía la necesidad imperiosa de desahogarme con Marco, pero el descubrimiento me había dejado una herida profunda de desconfianza. ¿Podría confiar plenamente en alguien alguna vez? Lo invité a mi casa de Triana a la mañana siguiente. Quería un espacio íntimo y controlado para la confrontación. Lo esperé vestida con un conjunto de lencería de lana y cachemira de color gris perla, un pantalón de corte amplio y un top de manga larga con un escote delicado. Era una ropa de casa que era a la vez lujosa y protectora, un fetichismo de la comodidad absoluta y la suavidad, que contrastaba con la dureza de la conversación que se avecinaba. Estaba descalza sobre el suelo de azulejos, arraigada a la tierra. Lista para defenderme. Cuando Marco entró, notó mi rigidez al instante. Elena, ¿qué sucede? Estás tensa otra vez, justo en el mismo punto lumbar. Le entregué la impresión del artículo. Lo leí de forma lenta y meticulosa. Cuando terminó, dejó el papel sobre la mesa de café y suspiró profundamente. Lo sabía, dijo. Y esa simple frase me hizo sentir un frío intenso. ¿Lo sabías? Repetí y mi voz era baja, cargada de dolor. ¿Y no me dijiste nada, Marco? ¿Cómo pudiste? No sabía todos los detalles, Elena. Pero sí, Ricardo fue mi paciente hace unos años en la clínica de Nervión. Vino por problemas de dolor lumbar que eran claramente psicosomáticos. Su cuerpo le gritaba la culpa que no podía nombrar. Sufría de un bloqueo muscular crónico. Recuerdo que hablaba de una carga inmensa que lo consumía. Marco se acercó a mí, pero yo retrocedí un paso. Fue un paciente difícil. Rechazaba el tacto curativo, lo percibía como una amenaza. Finalmente abandonó la terapia. Cuando me contaste lo del huracán, até cabos inmediatamente. Su tormenta era la agresión que le generaba la culpa por el accidente de su esposa, que no podía liberar con ella. ¿Por qué el silencio? Le pregunté con los ojos llenos de lágrimas. Mi tono era más de súplica que de acusación. Quería que te curaras por ti misma, Elena, me explicó mirándome con una honestidad brutal. Quería que reconstruyeras la confianza en el tacto de forma limpia, sin la sombra de mi conocimiento profesional. Tenía miedo de que si te lo decía, pensarías que estaba manipulando la situación o usando información para ganarme tu favor. Quería que confiáramos el uno en el otro completamente sin trampas. Me giré hacia la ventana. Ricardo me había usado. Pero, Marco no era también un sanador seguro de sí mismo, esperando que su paciente cayera en sus brazos. ¿Y el beso? Pregunté volviéndome hacia él. ¿Los paseos? ¿También era terapia? Marco se acercó lentamente con el mismo respeto con el que se acercaba a mi cuerpo en la camilla. No. Desde que terminó la terapia, el café fue una invitación de Marco, el hombre, no del fisioterapeuta. Y el beso fue de un hombre que ve a una mujer que ha sufrido un infierno y que tiene la fuerza más noble que he conocido para levantarse. Me has deslumbrado con tu dignidad recuperada, Elena. Vi la verdad en sus ojos. El hecho de que fuera consciente de su error de omisión, pero también de sus genuinos sentimientos, me desarmó. Su esposa, susurré. Tengo que verla. Necesito entender quién era la víctima real.
Marco no se sorprendió. Sabía que harías eso. Me sentí avergonzado de no poder ayudarla antes. Su nombre es Carmen. Vive en un pueblo a las afueras de Cádiz, Jerez de la Frontera, donde reciben cuidados especializados. Sé dónde está. 2 días después, viajé a Jerez. Elegí un traje de chaqueta de tuit de verano en color arena, con una falda recta hasta la rodilla. Llevaba unos zapatos de tacón medio de cuero charol marrón. Me vestí con seriedad para un encuentro con el destino. La casa era modesta, con un patio lleno de flores. Carmen me recibió en su silla de ruedas asistida. Tendría unos 50 años, con ojos amables pero cansados. Hablamos durante horas sobre la vida, el dolor y Ricardo. Ricardo me quiere, Elena, dijo Carmen con una voz suave y sin resentimiento. Pero no puede vivir con la culpa. El accidente me destrozó físicamente, pero a él mentalmente. Sabía que buscaría a alguien más. Necesitaba quebrar algo para sentirse vivo porque no podía quebrar mis cadenas. Yo lo perdoné. Él no pudo perdonarse a sí mismo. Carmen me contó sobre el fetichismo del orden y el control de Ricardo. Su obsesión por la piel perfecta y el cabello impecablemente peinado. Era su forma de controlar la forma externa que su caos interno le negaba. Su intento de someterme en nuestra noche de bodas fue solo la manifestación física de esa obsesión por la dominación. Fuiste su ensayo, suspiró Carmen. Una prueba de si aún podía sentir algo que no fuera culpa. Me alegro de que huyeras. Te usó y te hirió, pero paradójicamente te dio tu libertad. Comprendí que Ricardo era la víctima de su propio fetichismo de control, necesitaba una forma perfecta y quebrantable para aliviar su culpa. De vuelta a Sevilla, llamé a Marco. Marco, gracias por tu silencio. Si me hubieras hablado, no habría encontrado la fuerza para entender esto por mí misma. Y ahora, por favor, ven a mi casa esta noche. No como terapeuta. Como Marco simplemente. Estaré allí, me respondió. Esa noche, cuando llegó Marco, no hablamos mucho. Solo nos miramos en la seguridad de mi casa. Con mi ropa de cachemira puesta, símbolo de mi nuevo confort, me sentía invencible. Me acerqué a él y saqué la llave de mi piso. Se la entregué. Esto es un símbolo, Marco, dije suavemente. He querido tirar esta llave muchas veces, pensando que mi casa estaba vacía. Pero ahora huele a azahar y a paz. Quiero que te quedes. Quiero que me demuestres que el tacto puede ser una cura, y no solo una tormenta. Marco tomó la llave. Sus ojos no irradiaban furia, sino una calidez intensa y protectora. Se acercó y esa noche sería el ritual de reclamación de mi cuerpo y mi alma. Reclamar cada centímetro herido, demostrándonos que la intimidad puede ser tierna y que la pasión puede ir de la mano con el respeto. La noche en que Marco cruzó mi umbral con la llave en la mano fue el verdadero día de mi boda. El aire de mi piso en Triana estaba saturado de aceite de azahar y promesas no verbalizadas. Ya no había necesidad de disfraces ni de evasiones. Yo estaba en mi lujosa ropa de cachemira, suave y vulnerable, y él estaba allí como el hombre que había aprendido a leer el lenguaje de mi cuerpo. Nuestro acercamiento fue un ritual. Fue la antítesis de la furia de Ricardo, fue una intimidad consciente y respetuosa. Marco no se apresuró. Sus manos, las mismas que habían desbloqueado la tensión de mi columna, exploraron mi piel con máxima reverencia. Cada beso, cada caricia, era una reafirmación de mis límites, un fetiche de seguridad que me curaba centímetro a centímetro. Sentí como la carga de la culpa de Ricardo, que se había alojado en mis músculos, se liberaba por completo. Mi cuerpo finalmente era mío otra vez. En el silencio que siguió, mi cabeza reposó sobre su hombro. Sentí el latido tranquilo de su corazón. Ya no había temor, solo una serena certidumbre. Era la prueba de que la pasión y el respeto mutuo podían coexistir.
Me desperté con la luz del sol sevillano entrando por la ventana. Sonreí. Me sentí renacida. Marco ya estaba despierto, observándome con una ternura profunda. ¿Lo sientes, Elena? Susurró. Tu cuerpo está en calma. Ya no es de nadie más. Es tuyo. Me levanté llena de energía. Me puse mi bata de seda color marfil, un tejido líquido y opulento, que caía sobre mi piel como una segunda capa, haciéndome sentir como una diosa serena. Fui a la cocina para preparar café. Quería ese simple y seguro cuadro: café, paz, un futuro juntos. Todo está bien. Todo está bien, me dije, feliz de haber recuperado la vida que Ricardo había intentado robar. De repente un golpe fuerte y desesperado resonó en la puerta. El golpe era frenético, brutal. Me recordó la agresión reprimida de Ricardo y su necesidad de controlar la entrada. Me tensé inmediatamente. ¿Quién podría ser a estas horas? Me acerqué cautelosamente. Marco ya estaba detrás de mí en pantalones, alerta y rígido. ¿Quién es?, pregunté sintiendo el familiar nudo de miedo en el estómago. Oí la voz. No era Ricardo, sino Isabel, mi amiga de Almería. Su voz era histérica y quebrada. Elena. Abre. Es Ricardo. Ha pasado algo terrible. Miré a Marco. Su rostro reflejaba el miedo que sentí. Abrí la puerta y Aneta se desplomó dentro, pálida y temblando. Ricardo me encontró. Me llamó enloquecido. Dijo que si no volvías inmediatamente él lo haría. ¿Hacer qué?, pregunté mientras una alarma ensordecedora sonaba en mi cabeza. Carmen, logró decir Isabel jadeando. Ricardo estaba en su casa, en Jerez. Discutieron. Aparentemente la mató. El aire se hizo denso. Ricardo, atrapado en su fetichismo de control y su culpa, se había roto. Mi huida, mi acto de renacimiento, se había convertido en el catalizador de su destrucción final. Isabel me agarró el brazo. La policía lo está buscando. Dejó una nota. Y en esa nota está tu nombre, Elena. Te acusa de haberlo abandonado y de haberlo empujado a hacerlo. Dijo que no te permitiría ser feliz con otro hombre. Miré a Marco. El horror era palpable en sus ojos. Mi acto de liberación tenía un precio espantoso. Ricardo no había soportado la pérdida total de control, y ahora, incluso después de su crimen, quería encerrarme en su culpa. Mi llave hacia la libertad se había convertido en la llave de la celda de la que Ricardo me culpaba de haber creado.